En Smurfit Kappa Cartón de Colombia, la seguridad es una prioridad. Para minimizar los riesgos generados por la actividad de cosecha, se tiene procedimientos de obligatorio cumplimiento como el que presentamos a continuación. Estrobado en equipos de cables aéreos. Para lograr el máximo rendimiento con seguridad en la operación, es necesario tener en cuenta los elementos de protección personal del estrobador. Estos son: casco color rojo, camisa vistosa, guantes de carnaza, botas de seguridad con puntera de acero y taches, partes de un estrobo para fustes. El estrobo es la herramienta fundamental para este trabajo y se compone de cable, canastilla, argolla, topín. Su longitud es de 1.5 metros para fuste y 4.5 metros para madera dimensionada. El estrobado consiste en hacer el amarre de los fustes, pasando la punta del estrobo por debajo del fuste e introduciendo el topín dentro de la canastilla, de tal forma que la argolla quede lista para el enhebrado de la cruceta. Antes de iniciar el estrobado, se debe verificar el estado de los cables de la instalación. El estrobo debe ser amarrado siempre por el lado más grueso del fuste, aproximadamente a 50 centímetros de la punta. Antes de estrobar, se debe verificar que la madera no esté pisada. Técnicas básicas del estrobado. Estrobado rodillo. Para este estrobado, la canastilla debe quedar al lado contrario de la dirección de salida del fuste, con el propósito de hacer rodar el fuste para salvar obstáculos. Es recomendable hacerlo en terreno plano. Estrobado salto o giro. Este tipo de estrobado se hace cuando hay obstáculos o tocones frente al fuste. Es necesario que la canastilla quede al lado contrario de la dirección de salida del fuste. Además, la argolla se ubica por el frente, con el fin de que éste gire y se desplace hacia atrás. Estrobado con doble estrobo. Se hace cuando los fustes presentan un diámetro superior a la longitud del estrobo. Para esto, se debe pasar un estrobo por debajo del fuste y el otro por encima. Luego se introduce el topín del primero en la canastilla del segundo y el topín del segundo en la canastilla del primero. Estrobado doble vuelta. Este sistema se utiliza para árboles delgados, garantizando que el estrobo no se suelte con facilidad. Para ello se pasa doblemente la punta del estrobo por debajo del fuste y luego se introduce el topín en la canastilla. Estrobado bonificado. Cuando hay fustes delgados o pedazos de fustes, se apilan y se amarran con un solo estrobo. Estrobado madera dimensionada. Este método consiste en armar paquetes con madera dimensionada de tal manera que queden direccionados en el sentido del cable, respetando los ángulos mínimos para una operación segura. Para el armado de los paquetes se requiere primero instalar cabeceros en su base. Luego se deben instalar los soportes verticales en la parte inferior del arrume para su sostén. Para el amarre de los paquetes se debe utilizar dos estrobos que se pasan por la parte inferior del amarre utilizando un accesorio adicional que se llama varilla de enhebrado. Los estrobos se ubican equidistantes de los extremos del paquete, con el fin de estabilizarlo y evitar que éste se desarme en el recorrido del arrastre lateral.
Pasos seguros en la técnica de estrobado. Ángulo estrobado. El ángulo de trabajo recomendable es entre 0 y 45 grados con respecto a la línea del cable aéreo para evitar daños al carreto o al sistema de cables. Arrastre lateral. El arrastre lateral no debe exceder los 30 metros para cada lado de la línea de madereo para evitar sobreesfuerzos al equipo, daño a los cables y bajo rendimiento. Posiciones de estrobado. El sistema de estrobado es correcto cuando el cable no forma ángulos o quiebres y el apilado de los fustes se hace en forma lineal. Ciclo de madereo. El ciclo inicia cuando el carreto sale vacío desde el patio hasta el sitio de madereo y regresa nuevamente hasta el patio con la carga. Seguridad en el estrobado. Alado del cable. Esta siempre debe ser la manera segura de hacerlo, con el propósito de evitar al máximo riesgos para el estrobador. Zona de riesgo en el estrobado. Para mantener la seguridad, el estrobador al momento de ser alada la carga debe permanecer a 10 metros de la punta del fuste. Diagrama zona de riesgo. En el estrobado se pueden encontrar generalmente las siguientes zonas de riesgo y seguridad. Zona A. Torre de madereo, fuera del área de anclaje. Zona de peligro. Zona segura. Zona B. Soporte intermedio. Zona de peligro. Esta zona es 1.5 veces la altura del árbol. Zona C. Estrobado. Zona de peligro. Zona segura. Zona D. Anclaje final, árbol de cola. Zona de peligro. Esta zona es 1.5 veces la altura del árbol. La comunicación. Debe ser con lenguaje claro y eficiente entre el estrobador, quien da las órdenes, y el operador del equipo. Los términos utilizados son: téngalo. Es cuando el operador frena el carreto para que se detenga en el sitio de madereo en el momento que éste viaja vacío hacia el corredor. Afloje. El operador afloja el cable para ser llevado por el estrobador hasta el sitio donde están preestrobados los fustes y posteriormente asegurar la cruceta a las argollas de los estrobos. Hágale. El operador empieza a alar la carga. Va a entrar. Cuando el cono de carga va a entrar al carreto. Entró. Entra el cono de carga al carreto aflojando las mordazas. Afloje. Para que el carreto desbloquee el freno. Hágale. El carreto desbloquea el freno y se mueve con la carga hacia el patio o vía. Con esto se concluye la operación de estrobado. Consideraciones ambientales. Debe evitarse que la madera se arrastre totalmente por el suelo con el fin de prevenir el deterioro del mismo. El número de pasacables y diseño de la instalación a utilizar debe garantizar que la carga siempre viaje suspendida o parcialmente suspendida. El manejo de los residuos y desechos que se generan en su operación, aceites, combustibles, filtros, cables, entre otros, debe hacerse siguiendo los procedimientos. En Smurfit Kappa Cartón de Colombia, protegemos por naturaleza.